Bienvenida, bienvenido a esta exploración del cine de terror. Hoy nos vamos a meter de lleno en sus múltiples caras, ¿no? Esos subgéneros que nos provocan distintos tipos de escalofríos. Vamos a ver qué hace que una película sea, no sé, slasher y no de terror psicológico. Exacto. La idea es entender un poco la riqueza, la diversidad de este género. Identificar, pues, las herramientas, los temas que usan los cineastas para conectar con nuestros miedos. Es un recorrido, la verdad, fascinante por esas sombras del cine. Si te parece, empezamos por el terror psicológico, quizá uno de los más sutiles. Aquí el foco está totalmente en la mente, los miedos internos, las culpas, los traumas de los personajes. Ah, claro. Busca más bien la sugestión, esa atmósfera inquietante, ¿sabes? Más que el susto fácil, el jump scare. Es un terror, pues, más complejo. Juega mucho con luces, sombras y sobre todo el sonido para crear esa tensión. Sí, y es increíble cómo logran ese efecto, ¿verdad? Películas como El Sexto Sentido o Los Otros son ejemplos perfectos de eso. Totalmente. O más nuevas, bueno, Huye o Midsommar. Te dejan pensando un buen rato después. Y claro, Hitchcock. Hitchcock ya era un maestro con La ventana indiscreta. Demostraba que lo que insinúas a veces da más miedo que lo que muestras. Definitivamente. Y bueno, contrastando con esa sutileza, tenemos el slasher. Aquí la fórmula es como más fácil, ¿no? Un antagonista muy identificable, casi siempre enmascarado, con armas blancas, persiguiendo a un grupo usualmente de jóvenes. Y de aquí sale esta figura tan icónica de la Final Girl. La Final Girl, claro. La última superviviente, la que suele enfrentar al atacante al final. ¿Y qué íconos nos ha dejado, eh? Michael Myers, de Halloween, Jason Voorhees en Viernes 13, Freddy Krueger. Son nombres que definen el subgénero. Clásicos. Sí, y es interesante ver cómo evoluciona. Algunas versiones más recientes, como las nuevas de Halloween, intentan incluso meter discursos más actuales, ¿sabes? Le dan como otra capa a la figura de la superviviente. Es verdad, se actualizan. Ahora, si hablamos de romper las reglas de la realidad, pero de otra forma, entramos al terror sobrenatural. Este se basa completamente en elementos que desafían las leyes naturales. Fantasmas, demonios, posesiones, el más allá. Muchas veces, fíjate, tiene connotaciones religiosas fuertes. Sí, eso es muy común. Es un clásico que como que siempre vuelve, ¿no? Piensa en el Drácula de 1931, imagínate. O bueno, El Exorcista, que eso sí fue un antes y un después. Marcó una época, sin duda. Y más para acá, sagas como El Conjuro o La Noche del Demonio, Insidious, demuestran que ese miedo a lo desconocido, a lo que no podemos explicar, sigue pegando fuerte. Sí, parece que tiene como ciclos, ¿no? Momentos de mucho auge, luego baja un poco y vuelve a resurgir con fuerza. Exacto. Y bueno, para quienes buscan un impacto más directo, más visual, está el gore. Aquí sí que no hay sutilezas. La característica principal es la muestra explícita, gráfica, de la violencia. Del daño al cuerpo. El impacto es súper visual. Busca una reacción, pues, visceral. Exacto. Ahí no hay medias tintas. Películas como Blood Feast, que se considera pionera en esto, o la saga Saw, El Juego del Miedo, que fue muy popular, son representativas. El objetivo es ese, impactar con lo gráfico, sin filtros. Incluso hay vertientes más extremas, como el ultragore alemán y esas cosas. ¡Guau! Luego, hay otra técnica que juega mucho con nuestra percepción de la realidad. Es el metraje encontrado, o found footage. Ah, sí. La premisa es que la película se presenta como si fueran grabaciones reales, ¿no? Que alguien encontró. Busca el máximo realismo usando cámaras en mano, sonido de ambiente, a veces sin nada de música que no sea parte de la escena. Totalmente. El proyecto de La Bruja de Blair fue la que lo puso en el mapa para el gran público, ¿verdad? Sí, esa fue clave. Aunque ya había cosas antes, como Holocausto Caníbal, que era, bueno, muy controversial. Y después vimos muchísimos ejemplos. Actividad Paranormal, Cloverfield, la española REC. Esa sensación de esto podría ser real. Aunque a veces la cámara marea un poco, es muy potente. Logra una inmersión bárbara. Sí, te mete de lleno en la situación. Y claro, no podemos cerrar sin mencionar, aunque sea rápido, otros miedos que el cine ha explorado.
Hay muchísimos, desde los monstruos clásicos de Universal, ¿no? Frankenstein, el hombre lobo. Los pioneros. Exacto, pasando por el terror que viene del espacio o de la ciencia, como en Alien o La Cosa. O el pánico que generan los animales en Tiburón o los pájaros de Hitchcock. Otra vez. Uf, Tiburón. El estilo tan particular del J-horror, del terror japonés, como El Aro, Ringu. E incluso cuando se mezcla con humor, ¿no? La comedia de terror, desde Shaun of the Dead hasta ejemplos aquí en México con El Santo y Blue Demon contra los monstruos. Es que, como hemos visto, el universo del terror es increíblemente variado. De verdad hay de todo. Cada subgénero explora el miedo desde ángulos muy distintos, ¿sabes? Usando narrativas y técnicas muy propias para generar impacto. Va desde la sutileza psicológica, lo más interno, hasta lo más visceral y gráfico del gore. Ya de claro, entonces, que hay un tipo de terror para cada gusto. O bueno, para cada miedo, ¿no? Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué nuevas formas va a adoptar el terror en el futuro? ¿Qué ansiedades de nuestra época se van a reflejar en los próximos subgéneros? Interesante pregunta. Algo para reflexionar, quizá mientras revisamos bien la cerradura de la puerta esta noche.